Bueno, y presentamos a nuestro siguiente entrevistado, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, José Pérez, en una semana que, claro, en su momento fue calificada como un triunfo respecto de esta iniciativa que se discutió en el Congreso sobre la jornada laboral de 40 horas. Bienvenido, gracias por este contacto con Radio Universidad de Chile. Hola, buen día, Diana Porra y Juanita Rojas también, entiendo. Así que sí, pues. gusto saludarles y gracias por la invitación también. Comenzar, porque claro, vamos a profundizar en qué figura y cómo implica esto a los funcionarios públicos, pero solo como introducción, ¿cómo ve finalmente esta luz verde al proyecto, recordando que claro, uno fue el proyecto original, luego tuvo modificaciones que fueron vistas por bastante preocupación, tanto desde lo que hoy es el oficialismo como desde el mundo gremial. Luego se revirtió en algunas materias. La CUT hace un par de semanas decía, bueno, es lo que mejor se pudo lograr. ¿Qué observación en general tiene sobre avances o quizás algunos puntos también quizás pendientes? Sí, bueno, primero relevar que esto es también quienes abrazamos el trabajo sindical, esta disminución de la jornada laboral al caso del sector privado, porque esta ley que esperamos que se promulgue va a ser para el sector privado en la primera instancia, de 45 a 40 horas. Lo miramos como parte de una lucha también de las y los trabajadores organizados por mejorar sus condiciones de vida. Eso es como el énfasis que hemos relevado. Efectivamente, en la realidad que tenemos, que es un contexto todavía subyace, ¿cierto?, entre los trabajadores y trabajadores, el plan laboral de José Piñera, el rechazo a la posible constitución del 4 de septiembre, bueno, la incidencia de las organizaciones sindicales, incluso relevar también el trabajo original de varios sindicatos que se agruparon en una coordinadora de 40 horas. Entonces había un esfuerzo de poder, en perspectiva, esto que uno lo reconoce, que es la capacidad de aglutinarse, empujando también aquellos aspectos que son centrales, entendiendo que el marco general para el sector privado está las pequeñas, medianas y grandes empresas. Eso es algo que lo relevamos como positivo. José, buenos días. Buenos días, Juanita. Uno de los temas que se ha criticado es el que dentro de este proyecto hay un rango amplio para la flexibilidad laboral y esa flexibilidad podría ser perjudicial para los trabajadores. ¿Qué opina respecto a este punto en particular? Sí, flexibilidad, adaptabilidad también se le reconoce. Bueno, el sector privado, quienes tienen sindicatos aquí juegan un rol fundamental. Yo creo que donde más puede golpear, si no hay una alerta permanente, pero aquí hay una relación, es la titularidad sindical, es decir, quien ejerce el control de aquí en adelante, estos 5 años en adelante, es el sindicato, digamos, le corresponde representar los intereses de los trabajadores y trabajadoras organizados. Quienes no tienen sindicato, bueno, esperamos que eso vaya también fortaleciendo este espacio de formalidad, de tener su sindicato. Pero también hay un rol de fiscalización pública. La dirección del trabajo, mediante la inspección del trabajo, tiene que cumplir su rol. Y su rol público es vigilar, acompañar y también, bueno, recibir las denuncias cuando se pretende desconocer la ley. El principio apunta a que las trabajadoras, esta reducción de jornada laboral tiene que tener un componente de espacio para compartir mejor con la familia, no confundir la extensión del horario, que puede ser instrumentalizado sin duda, lo conocemos en nuestro país, en muchos países, digamos, del continente, desconocer el reconocimiento a las horas extras, al descanso, ¿cierto?, nocturno. Bueno, efectivamente hay una capacidad que no necesariamente está escrita en la ley, que esta flexibilidad que aparece, entendiendo que es la adaptabilidad desde el punto de vista de la gradualidad, de que las pequeñas empresas, las medianas, efectivamente no es llegar y a subir las 40 horas porque no tiene esa envergadura de una duración tan significativa como las grandes empresas. Pero bueno, la obligación nuestra de quienes tenemos un rol sindical, no podemos estar mirando que la ley sea una letra muerta.
tiene que ser un control permanente, tiene que ser activa, como lo hacemos siempre, porque estas son conquistas sindicales. Y esto parte no ahora cuando se vota, ¿cierto?, en el tercer trámite en la Cámara de Diputados, parte mucho antes, hace 6 años se organiza el sindicato, se organiza la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, se organiza esta coordinadora de 40 horas que aglutina a sindicalistas del sector público y privado. Entonces hay un recorrido también que nosotros relevamos y respetamos. Por eso que para nosotros es fundamental, digamos, entendemos este código del trabajo para el sector privado. Nosotros tenemos el estatuto administrativo. Bueno, y ahí está el rol también donde valoramos que este proyecto tiene que necesariamente siempre compatibilizarse con la defensa del empleo. Y reconociendo que esta disminución progresiva no puede afectar las remuneraciones de las y los trabajadores, que es un tema que es importante. Bueno, el pacto de estabilidad entre empleadores y trabajadores para disminuir la jornada será fruto también de un proceso de negociación entre empresas y sindicatos. Entonces, por lo tanto, quienes creemos en nuestro trabajo sindical es profundizar también en el diálogo social. Y ahí la relación con nuestros afiliados y afiliadas, bueno, el rol, hay que fortalecer ese rol de los sindicatos dentro de la respectiva empresa. Aquí nadie nos regala nada, una tramitación que se demoró 6 años, nosotros, insisto, la acompañamos, la rodeamos, incidimos, las negociaciones parlamentarias las conocemos. Hoy día tuvimos una amenaza la semana pasada de que un sector del Congreso, del Parlamento, de la Cámara de Diputados dijera que esto era un abuso, era una cosa de retroceso, digamos. Esa era la primera aproximación. Bueno, y después vemos que son los mismos que han rechazado todos los proyectos vinculados al mundo del trabajo. Y en eso no podemos quedar tranquilos. Nosotros, insisto, nadie nos regala nada, ningún gobierno tampoco nos regala nada. Nosotros entendemos que es nuestro rol de realizar un buen trabajo sindical, de acompañar a nuestros afiliados y afiliadas. Bueno, hablamos a esta hora de la mañana con el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, José Pérez, y lo ha mencionado luego de lo aprobado ahí en el Congreso Nacional. Se mencionó en Valparaíso que luego que se promulgue esta ley, viene inmediatamente la negociación con el sector público y desde la ANEF se ha advertido de una suerte de sectores más complejos, por ejemplo, para la aplicación de este tipo de medidas. Ustedes mencionaban educación, salud. ¿Qué es lo que va a pasar efectivamente o cuáles son las proyecciones de esta negociación? Sí, por el caso nuestro hay un compromiso formal en la negociación del marco del reajuste general del sector público, que no son solamente aspectos remuneracionales, incremento, ¿cierto?, de un guarismo o un porcentaje de aumento de nuestro salario, sino que tiene esta línea de trabajo que son materias laborales, y particularmente hay una mesa que vamos a abordar la reducción de la jornada laboral para el sector público. Así que eso está prescrito, está formalizado, lleva la firma de las 16 organizaciones que hoy día estamos en la mesa del público. Incluso hay un abanico bajo el paraguas, digamos, de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras. Eso está. Y efectivamente nos vamos a poner, ya estamos con algunas aproximaciones, tenemos que sentarnos a esta experiencia que afortunadamente la tenemos en el Estado. Antes nosotros teníamos 45 horas, la última negociación, hoy día tenemos 44, pero para el régimen natural de quienes tienen horario de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, sería relativamente, comillas, fácil poder también asimilar esta reducción de jornada laboral. En estos 3 sectores que nosotros hemos señalado los conocemos también, pero afortunadamente también tienen representación sindical. Los compañeros y compañeras de la salud tienen sus organizaciones sindicales, así que también en buena hora pueden ir observando y dialogando con el gobierno, en este caso el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que son nuestras contrapartes, y lo mismo en el sistema de educación. Ahí tenemos al Colegio de Profesores y Profesoras, y por el lado nuestro tenemos afiliado a la educación inicial, a quienes están en los jardines infantiles, así que hay también un rol ahí de presencia sindical. Y un tercer grupo que lo conocemos bien, por ejemplo, en mi servicio, que es la Dirección de Aeronáutica Civil, como Gendarmería, Servicio Médico Legal, Sename, Mejor Niñez, tenemos sistemas de turnos. Ahí es distinto porque los sistemas de turnos son todos los días de la semana, los fines de semana y los festivos. Entonces, el horario legal mensual es completo en virtud del tipo de turno que tenemos, al caso de algunos servicios como el mío, día, noche, saliente, libre. Cuarto turno que le llamamos. Lo mismo para la salud. Entonces,
pero afortunadamente tenemos una experiencia, conocemos el formato de trabajo, así que entendemos nosotros que puede ser más viable y más rápido. También esperamos que esto se legisle durante este año, antes que termine el año, ya contemos con una ley a más tardar el próximo trimestre, el próximo año. Bueno, y los ajustes serán parte del diálogo social que nosotros tenemos comprometido con el Ejecutivo, con el Gobierno. José, junto con el proyecto, pensando en la reducción del horario, ¿no habría que pensar también en una reforma, no solo al estatuto administrativo, sino que a todo lo que implica las plantas que existen dentro de los distintos servicios y los distintos ministerios que tienen en la mayoría de los casos copados los cupos que hay para, por ejemplo, honorarios, para que puedan cumplir efectivamente las funciones del servicio, porque las plantas no dan abasto con las obligaciones de cada una de estos organismos? ¿No es el momento también de entrar a revisar profundamente todo eso y no solo los horarios? Totalmente de acuerdo. Y un punto estratégico. Nosotros desde la ANEF, hablo como ANEF, nos corresponde la Administración Central del Estado, tenemos una expectativa que este semestre podamos instalar lo que conocemos en términos sindicales, una negociación sectorial ANEF-Gobierno. Esto se lo planteamos al presidente de la República el 16 de agosto en La Moneda, cuando estuvimos ahí en una reunión formal el año pasado, y planteamos no solamente los saludos protocolares, sino que cómo abordamos y superamos esta precariedad contractual y laboral que tenemos en el Estado. Tenemos una cantidad de compañeros y compañeras que cumplen la misma función, marcan el ingreso, la salida, tienen funciones de responsabilidad asignada, dependencia administrativa, son los honorarios. Y otro grupo que ha ido aumentando en el tiempo en el Estado, que son compañeros y compañeras que tienen la condición que contratas, se como contrata, que se renuevan anualmente. Y cuando algún gobierno pretende que somos botín electoral, despiden arbitrariamente, porque a veces se ocupa este eufemismo de desvinculación, son despidos arbitrarios. Pues nosotros entendemos que eso porque las personas que pierden el empleo del Estado hoy día no tienen derecho a indemnización cuando son despedidos, y sencillamente tampoco tienen seguro de cesantía cuando están sin trabajo. Entonces, los elementos que son una contratación real, nosotros le planteamos al presidente y al gobierno establecer una negociación sectorial que permita abordar el nuevo modelo de empleo público. Una tremenda tarea. Pero tenemos experiencia. El año 2000 también asumimos una negociación de estas características. Bueno, duró 3 años, se nos echó ahí, se nos complejizó porque estuvimos con el Mosgate, y hay que reconocerlo, nos enredó ahí, todos ya sabemos lo que pasó. De ahí surge el servicio civil, que tampoco es le falta ser más robusto, ¿cierto? Tener más dentadura, más fuerza, pero bueno, estamos en ese proceso. Nosotros esperamos que en esta etapa de negociación que nos instalamos con Hacienda y con Trabajo, particularmente la ANEF, podamos también generar los cimientos para, bueno, que el día de mañana no dependemos de los ciclos de los gobiernos de turno, sino que se nos reconozcan tanto quienes tenemos la vocación y abrazamos el trabajo público, entendiendo que puede ser, por ejemplo, se respeta esta titularidad de quedarnos trabajando para el Estado de Chile y no para los gobiernos de turno. ¿Para qué? Para que efectivamente también tenga un correlato con servicios públicos de calidad, que es un concepto internacional que también nosotros suscribimos y creemos en el sindicalismo internacional, porque somos parte de ese sindicalismo, para atender mejor a la ciudadanía. Entonces, superando esta barrera, tensionamos en una negociación formal, como digo, ANEF-Gobierno, para que los elementos que ya conocemos, cómo superamos y ordenamos nuestras casas laborales, dejando atrás estos honorarios, este tipo de contrato honorario y contrata, para que relevemos esta titularidad en tanto tengamos, puede ser planta, que hoy día conocemos, porque además tenemos que modificar el estatuto, porque el estatuto es antiguo, desde el año 50, se ha modificado en los 90, por ahí, en los 2000, pero no nos representa hoy día las condiciones del empleo que uno lo asocia a un concepto también que hemos acuñado como trabajo decente. Es decir, como las personas que entramos a un trabajo, ingresamos con un salario como corresponde a la responsabilidad, a la cualificación, al oficio, y nos desarrollamos, cuestión que no ocurre en el Estado, ¿cierto?, con la capacitación para tener también niveles de responsabilidad distintas asociados a una estructura salarial o a bandas salariales que permita también tener un egreso digno del Estado. Ojalá, bueno, en un contexto diferente al actual, con seguridad social y no en esta industria que nos condena
a vivir con las pensiones miserables que es la industria de la AFP. Entonces, todo este paquete lo queremos, ya lo comentamos, como dije, con el presidente de la República, estaba presente el ministro de Hacienda, la directora de Presupuesto y la ministra de Trabajo y Previsión Social. Y el presidente dijo, bueno, en virtud de la historia y del legado que tiene ANEF y la responsabilidad de mirar lo que nosotros hemos siempre cuidado, este sindicalismo sociopolítico, que no es corporativo, no solamente defendiendo los intereses de nuestros trabajadores y trabajadores públicos, sino que pensando en la ciudadanía, donde no llegamos todavía como Estado. Bueno, esto parte con una negociación formal que también sea en un marco muy vinculado al sector público, pero también hay un capítulo ahí de abordar y de superar esta precariedad contractual que ya no resiste más. Así que tenemos este compromiso verbal. Estamos ahí en acercamiento, esto tiene que ser un protocolo, suscribirlo entre las partes, dar un marco de negociación también que permita, definir una hoja de ruta, umbrales de tiempo, evaluaciones, y esto lo vamos a abordar, ya estamos tensionados nosotros en la ANEF, tanto en el Directorio Nacional, en 3 comisiones, también con el territorio, nuestros consejeros y consejeras regionales se han reunido en macrozona, y lo vamos a abordar en nuestra Asamblea Nacional, esperamos en el mes de mayo, primera semana de junio, que es el máximo órgano que representa para debatirlo con nuestras bases, cuál va a ser el diseño, los énfasis, los puntos centrales para superar lo que tú señalas, que queremos mirar este nuevo modelo de empleo público que llamamos en el futuro, superando esta precariedad contractual y laboral en el Estado, que ya es vergonzosa, que no nos permite tampoco ejecutar una buena política pública. Varios temas ahí vamos a estar dando seguimiento. José Pérez, esta mañana, conversación con Radio Universidad de Chile, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales. Que tenga buena jornada, buen fin de semana. Un buen saludo también por usted, Juanita y Diana, y gracias por la oportunidad, y saludo a Tania González ahí también. En nuestra rol de productora. Una productora, sí, de todas maneras. Nuestra productora. Un abrazo. Buena jornada también. Que estén muy bien. 1 minuto para las 8 de la mañana, Juanita. Vamos a una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, viernes 14 de abril de 2023. Luego de la pausa, Patricio López, director de Radio Universidad de Chile. Tenemos programa hasta las 10 de la mañana, así que no se separe de nuestra sintonía. Me despido hasta el próximo lunes. Un gusto haber estado contigo, Diana. Igualmente.